Estimados alumnos, participantes del curso Enfoque de Derechos y su aplicación en la programación, tengan ustedes un buen día. En esta ocasión nos reunimos para continuar con el curso con la unidad número 3, en la cual vamos a ver la planificación y diseño de un proyecto con enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las fases de la programación de derechos del niño, niña y adolescente. Hemos visto en la unidad 2 lo que vendría a corresponder en este caso a la fase 1, que es decir, elaborar el análisis de situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este caso hemos visto, se ve cuál es la situación de los derechos, los obstáculos y las causas, tanto actitudinales como prácticas culturales, las opiniones y experiencias de los niños, niñas y adolescentes y el rol de las personas garantes. Luego de esta primera fase, en la fase 2 se establecen las prioridades y las alternativas para la acción que se va a emprender. Allí vamos a identificar las áreas que deben abordarse con mayor urgencia, luego la disponibilidad de la institución para su puesta en marcha, el apoyo logístico para el logro de los objetivos, las políticas de la institución, el papel complementario de otros actores, asegurando alianzas y coordinación para que la intervención sea exitosa, y la efectividad y la obtención de beneficios razonables según los costos que se inviertan. En la fase 3 se definen las estrategias de la acción. Aquí se vamos a detallar y concretar las estrategias fundamentales sobre las que se articulará la programación. En la fase 4 se evaluarán los resultados en todas sus esferas de incidencia. Aquí hay que hacer un aporte desde un proceso crítico que tenga un gran valor instrumental, que permita afinar, rehacer el enfoque, los procedimientos y las estrategias. El valor de la evaluación es sobre todo que sea de manera progresiva, que para garantizar programaciones futuras. No es que hacemos la evaluación al final de la intervención. La evaluación tiene que ser progresiva, permanente, de tal manera que durante la implementación, durante el desarrollo de la misma, se vayan identificando los problemas, los obstáculos y, como decimos en un lenguaje coloquial, sobre la marcha, ir dando soluciones. Si nosotros dejamos la evaluación para el final, entonces podremos haber perdido recursos, tiempo y toda la inversión hecha por no haberlo solucionado a tiempo. Aquí lo que vamos a ver, estamos viendo en este gráfico, son las fases, como habíamos visto, de cómo planificar y diseñar un programa de enfoque de derechos del niño. Tenemos en primer lugar el análisis, la identificación. Eso que ustedes hicimos en la primera clase, donde ustedes tuvieron que identificar un problema que esté afectando a su comunidad o a los grupos de niños, niñas y adolescentes con los cuales ustedes trabajan, ¿no? Entonces, allí hay una primera identificación. Allí no solamente es que van y dicen, bueno, aquí hay un problema de educación, ¿no?, en esta comunidad, sino que junto con ello hay que hacer un análisis de cómo está la participación, o sea, hay o no hay participación para solucionar este problema, ver, analizar el problema, cuáles son las causas, de qué manera se presenta, ¿no? Entonces, cuáles son las dificultades para llegar a la solución de ese problema. Entonces, y luego también ver de manera general hacer un análisis de objetivos. Todavía no los tenemos hechos ahí, pero nosotros empezamos a pensar en base a los dos puntos anteriores, cuáles serían los posibles objetivos, ¿no? Y también sobre esa base, las alternativas que contribuyan a solucionar el problema. Luego tenemos el punto de diseño y formulación del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros ahora? Nosotros nos vamos a centrar en el diseño de un proyecto. Ese es el motivo, ese es el objetivo de esta reunión, de esta presentación. Entonces, ahí tenemos que hacer una matriz de planificación donde estén contenidos todos los puntos que tienen que ver con
la fundamentación, los objetivos, las metas, ¿no? Las actividades, la programación de los recursos, los factores que dan viabilidad a que se pueda realizar para elaborar este proyecto, lo cual va a desembocar finalmente en un documento del proyecto. En este punto también es importante que se vea el financiamiento del proyecto, ¿no? No solamente la parte programática, sino también la parte de la gestión y del financiamiento del proyecto. Entonces, ¿qué recursos necesitamos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir viendo con mayor detalle más adelante, pero es un punto central también en la programación. Entonces, la elaboración tiene que ver con todo lo que es la programación, es lo que hemos señalado anteriormente, pero bien importante también la financiación, y a esto hay que agregarle también en lo que vendría a ser un plan de implementación, un plan de ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, y como parte también colateral de la ejecución, paralelamente tenemos que ir haciendo el seguimiento al proyecto, ¿no? Entonces, como les decía anteriormente, no esperar a que sea el final para hacer los alcances necesarios que permitan que se pueda, en el desarrollo mismo del proyecto se puedan identificar los problemas, se van a presentar problemas de todas maneras. Entonces hay que tenerlos en cuenta y hay que también tener un plan para presentar alternativas, para presentar soluciones, ¿no? Entonces hay un plan de ejecución, hay que diseñar un sistema de información en la ejecución y el seguimiento. Hay que tener un conjunto de instrumentos de cómo hacer las visitas, de cómo realizar las actividades, todo lo que está plasmado en el proyecto, y también cómo hacer los informes, ¿no? Eso es parte de la ejecución y del seguimiento. Y la última fase, la última parte que está referida a siempre hay una evaluación post, ¿no? Posterior. Aquí siempre hay 5 aspectos claves que hay que evaluar sobre la planificación, que tiene que ver con la planificación y con la implementación, ¿no? Y tiene que ver con la pertinencia del proyecto, la eficiencia, la eficacia, el impacto y la viabilidad. Son 5 aspectos claves, ¿no? Entonces, la pertinencia tiene que ver, lo que nosotros planificamos, ¿se pudo realizar bien? ¿Fue pertinente nuestra planificación? ¿Fue pertinente el diseño del proyecto que hicimos? O sea, ¿se pudo plasmar en la realidad? ¿Era coherente con la realidad que nosotros habíamos analizado en el diagnóstico o análisis situacional? ¿No? Entonces, tiene que ver la respuesta que tiene que dar. La eficiencia, los recursos que se presentaron fueron bien utilizados en el trabajo que se realizó. Tiene que ver. La eficacia es estos recursos que fueron implementándose, ¿no? Que fueron eficientemente implementados, y eso finalmente se pudo ver como una acción eficaz que cumplió, que se alcanzaron los objetivos, ¿no? Entonces, y finalmente el impacto, ¿no? Entonces, ver si en una evaluación da sostenibilidad, ¿no? Da sostenibilidad a los objetivos que se plantearon, ¿no? O sea, ha tenido impacto, ha significado cambios en las vidas de los niños, niñas y adolescentes, y cuán viable es este proyecto para seguir desarrollando tanto la organización como la programación que se realizó es viable para solucionar problemas como lo que nosotros nos planteamos en la elaboración del proyecto, en el diseño del proyecto. Entonces, ¿cuán viable es? ¿Se puede seguir haciendo? Estos puntos hay que tenerlos muy presentes durante la fase de identificación de los problemas, y luego en el diseño y la formulación del proyecto, en su ejecución y seguimiento, y posteriormente en su evaluación. Cuando uno elabora un proyecto, cuando uno está en un trabajo
una acción que quiere realizar en un proyecto social, ¿no? Donde queremos hacer algo, siempre tenemos que pensar qué es lo que va a producir un cambio en esa situación deseada, ¿no? Con el trabajo que nosotros hemos hecho en el análisis situacional, nosotros tenemos una descripción, una fotografía de la situación actual, ¿no? Entonces, hemos encontrado en este análisis situacional, en esta situación que vimos, hemos encontrado que no estaba bien, no estaba funcionando bien. Había vulneración de derechos de los niños. La vida de los niños no estaba realizándose de acuerdo a los derechos que les corresponden. Entonces, queremos hacer un cambio, queremos proponer un cambio. Y para eso elaboramos un proyecto, ¿no? Ese es el qué hacer. ¿Qué hacemos para cambiar esto que no está bien? Entonces, proponemos un proyecto. Y eso nos va a llevar, con el diseño del proyecto, a una nueva situación. Una nueva situación que supere la situación problemática, una situación que vulnera derechos, una situación injusta. Entonces vamos a ir hacia una nueva situación, una situación mejor, una situación que todos quisiéramos ver en la vida de los niños y de las niñas, ¿no? Entonces para eso elaboramos los proyectos. Y esto se hace en un marco de tiempo concreto, ¿no? Con esas 4 fases que vimos en la descripción anterior. Aquí nosotros tenemos un cuadro de cómo debemos formular un proyecto. Entonces, primero es la naturaleza del proyecto. Aquí nos vamos a ver qué cosa, la denominación, cómo lo vamos a llamar al proyecto. Primero pensamos, ¿qué queremos hacer? ¿Qué se quiere hacer? ¿No? Esa es la naturaleza del proyecto y eso nos va a llevar a una denominación, a darle un nombre al proyecto y a describirlo. ¿Por qué se quiere hacer? ¿No? Entonces, de ahí tenemos que mirar el análisis situacional, ¿no? Para eso hemos hecho el análisis situacional con enfoque de derechos, ¿no? Entonces, eso nos va a servir, ese análisis situacional nos va a servir para fundamentar por qué queremos hacer el proyecto. El otro tiene que ver con la localización. ¿Dónde se va a hacer este proyecto? ¿No? Y también nuevamente apelamos al análisis situacional. Ahí hemos hecho un análisis de una localidad, de una comunidad, de una organización o de un sector donde queremos intervenir, ¿no? Entonces, eso tiene que ver en dónde, para quién o con quién lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer para los niños, niñas y adolescentes de una comunidad o con un grupo de niños, niñas y adolescentes que están en situación de riesgo. Entonces, ellos van a ser los destinatarios. Y como nuestro enfoque es de derechos de los niños, niñas y adolescentes, y hemos dicho que fomentamos la participación, entonces también lo vamos a hacer seguramente con ellos, ¿no? Entonces, ¿y para qué se quiere hacer? Tiene que ver con los objetivos que nos vamos a plantear en el proyecto. ¿Cuánto se va a hacer? Tiene que ver con las metas que queremos alcanzar. ¿Cómo se va a hacer? Las actividades, un conjunto de actividades relacionadas con los objetivos y las metas. ¿Cuándo se va a hacer? ¿No? Tenemos que tener ahí un cronograma o un calendario, ¿no? Para saber en qué periodo estamos nosotros localizando ese proyecto. ¿Con qué se va a hacer? ¿Qué recursos humanos, económicos y materiales tenemos? Y finalmente, ¿quiénes lo van a realizar? ¿No? Tiene que ver con los responsables del proyecto, la participación también de los destinatarios del mismo. Vamos a ir detallando cada uno de los puntos para que, inclusive con ejemplos, para que ustedes tengan puedan ver más claramente cómo se elabora un proyecto. El primero decíamos que la naturaleza del proyecto y tenía que ver con la denominación y la descripción, ¿no? Acá, por ejemplo, hemos tomado de un texto que está en la bibliografía que les hemos entregado, entonces el título es Jardineros de mi ciudad. Esto tiene que ver con un proyecto de integración sociolaboral para adolescentes. Un grupo de adolescentes que quieren insertarse a través de un proyecto en una actividad donde van a trabajar. Entonces, y en la descripción, como ya decíamos, tiene que ver
¿qué se quiere hacer? Acá hay que hacer una breve introducción al proyecto en la que se van a decir las características principales. Es en un párrafo seguramente que ustedes que puedan poner ahí, que tomando el ejemplo de jardineros de mi ciudad, entonces que ustedes puedan hacer mención del contenido de la acción, de la población a la que va dirigido el proyecto y de los resultados que esperan alcanzar, ¿no? Generalmente se empieza con una frase, este proyecto consiste en, y ustedes continúan con lo que hemos señalado anteriormente, ¿no? Entonces, también forma parte de este punto de la denominación y descripción la fundamentación, como les decía antes, ¿no? Lo que hemos encontrado nosotros en el análisis situacional. Entonces, va a responder a la pregunta ¿por qué? ¿Cuál es su finalidad? Y fundamentar la importancia del problema al que el proyecto quiere aportar. Este proyecto va a ser una solución al problema que hemos encontrado. ¿Y por qué hemos elegido determinadas acciones como la vía más adecuada para solucionar el problema o necesidad que se presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de este proyecto de jardineros de mi ciudad, entonces, si es que decimos, ¿por qué estamos haciendo este proyecto? Porque, bueno, hay un conjunto, una organización de niños, de adolescentes que quieren insertarse, quieren trabajar de una manera que respete. Ellos son adolescentes en formación, entonces tiene que ser un trabajo que los proteja y que al mismo tiempo les signifique unos ingresos y recursos para que ellos, en primer lugar, se sientan dignos, ¿no? También de poder aportar a la solución de sus problemas, pero también para que tengan los recursos para aportar a sus familias. Muchos de estos adolescentes vienen de un origen socioeconómico de pobreza o de pobreza extrema. Entonces, se ven urgidos por la situación de la familia a aportar también. Entonces, encontrar formas que los vayan revalorizando, que los valoricen, que los valoren de una manera adecuada, que sean en condiciones de dignidad y de protección. Entonces, eso es importante, que nuestro proyecto va a contribuir a eso, ¿no? Entonces, y es la razón por la que lo estamos haciendo. Entonces, la localización de dónde va a estar, ¿no? Ese es un proyecto que corresponde a una comunidad determinada. No podemos decir, se hará el proyecto en el Perú. No. Tiene que ser concreto, ¿no? Tiene que ser en el distrito tal o en la comunidad tal o en la institución educativa o con la organización de adolescentes, ¿no? Entonces, tienen que dar la mayor información posible. Entonces, es bien importante también señalar que, por ejemplo, si es de una institución educativa, si es una organización de adolescentes, pero ¿cuál es la proyección? No solamente se queda que va a beneficiar a un grupo determinado. Esa es la población meta, son los beneficiarios, destinatarios directos del proyecto. Pero hay una influencia que va más allá de estas personas que se benefician directamente del proyecto. Entonces, están, por ejemplo, sus familias. Hablábamos de los adolescentes que van a trabajar, entonces va a haber en primer lugar, ellos mismos, ¿no? Son los directos, con todo lo que señalábamos antes, pero su área de influencia empieza desde su familia. Entonces, van a llevar recursos para que los padres puedan contribuir de repente en la alimentación, en la educación de los hijos. Entonces, ahí hay unos beneficiarios. Y más allá de eso, inclusive, de beneficios directos, hay una imagen que se proyecta, ¿no? Entonces, los adolescentes no solamente reciben, sino que contribuyen, ¿no? Y esa imagen, entonces, la pueden tomar otros grupos de adolescentes también, o otros grupos de mujeres. Entonces, cómo esta es una imagen que se proyecta más allá de los destinatarios directos. Luego acá vemos también el marco institucional. Depende mucho de la naturaleza del proyecto. Lo van a hacer, lo va a hacer va a hacer la misma institución. Entonces, si es un proyecto que se presenta a otras entidades para que le den un financiamiento, es necesario siempre, yo creo, detallar quién es la organización responsable, ¿no? Pero cuando se pide sobre todo financiamiento, porque hay proyectos donde la misma gente de la comunidad se reúne y dice, vamos a hacer entre nosotros un proyecto, generalmente un proyecto pequeño,
Entonces, entre ellos hay aportes, su propio trabajo, etcétera. Es algo muy puntual. Pero cuando ya, que es el caso que estamos viendo nosotros ahora, que son proyectos que implica gestionar un financiamiento, sea privado o público, entonces, en primer lugar, que muchas veces estas organizaciones ya tienen sus propios formatos en que se presentan estos proyectos. Pero sí nosotros tenemos que darles todo el marco conceptual, todo el enfoque que corresponde al marco institucional, a la organización o a la institución que lo presente, ¿no? Y además de eso, de dar todo su marco conceptual, toda su trayectoria, ¿no? Qué tipo de proyectos ha manejado, etcétera. También es importante que que se ponga allí también, entonces, el carácter jurídico, si es una ONG, si es una organización de base, si es una institución del Estado, una institución educativa, por ejemplo, ¿no? Un centro escolar, una escuela. Entonces tienen que dar cuál es la naturaleza jurídica de esa institución. Y también bien importante es que digan cuáles son los aportes propios. Muchas veces dicen, ay, siempre se pide, pero a veces no valorizamos también cuáles son los recursos con los que cuenta, empezando muchas veces por el trabajo propio de los que van a participar. Es verdad que se pide para los principales responsables del proyecto recursos específicos, pero muchas veces, casi siempre, es que hay un recurso institucional que no valorizamos. Entonces es bueno que contamos con una directora que va a hacerse cargo de todo, o un director que va a hacerse cargo de vigilar. Va a haber un porcentaje de repente que el proyecto va a considerar para esa persona, pero toda la experiencia, todo lo que va a poner a favor de este proyecto, hay que señalarlo también. Hay que poner la infraestructura. O sea, puede ser que es una organización de base que tiene un local comunal, ¿no? Entonces, es importante, se cuenta un local comunal. ¿Por qué? Porque ese va a ser el sitio donde seguramente va a funcionar el proyecto, donde se van a hacer las reuniones. Entonces, eso hay que ponerlo también. Si cuentan con otros medios, también, ¿no? Hay que ponerlos. Hay que decir, tenemos los muebles, tenemos computadoras, tenemos diferentes recursos con los que cuente la organización, ¿no? Entonces hay que ponerlo. Ya hemos hablado de la trayectoria, de los antecedentes, también es muy importante que se señalen. Como decía, el marco legal, ¿no? Y está en lo jurídico también. Entonces, eso continuamos. Había introducido ya el tema de los destinatarios, que responde a la pregunta ¿para quién se hace el proyecto?, ¿no? ¿Quiénes serán los principales beneficiarios o destinatarios de las actividades que se proponen? Si un proyecto, como decíamos, desde el enfoque de derechos, sí o sí, los proyectos tienen que ser participativos. Entonces, también los destinatarios van a participar en el desarrollo desde el análisis situacional, como decíamos, en la unidad 2, ¿no? Entonces, hay una participación siempre. Acuérdense de los 4 principios, lo que hace que tenga un enfoque de derechos. El principio de la participación, la no discriminación, el interés superior del niño y la supervivencia y desarrollo. Todos ellos en el marco de la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Entonces, la participación de los destinatarios. Entonces, respecto a ellos, es importante señalar que hay 2 tipos de destinatarios, es mejor decir destinatarios que beneficiarios. Beneficiarios es un poco vertical, ¿no? Ahí hay quien hace y hay alguien que se beneficia. No es la naturaleza de un proyecto con enfoque de derechos, ¿no? Son los destinatarios directos, como señalábamos, y también beneficiarios indirectos o que están en el ámbito de proyección del proyecto, ¿no? Entonces pueden, aunque no esté participando directamente, pero se van a favorecer posiblemente por los resultados del proyecto, tanto por la experiencia misma que se realiza, como que porque pueden dejar, por ejemplo, si hay algún proyecto que tiene que ver con infraestructura o con capacitación, ¿no? Capacitación, por ejemplo, a promotores de la comunidad en salud. Entonces, esos promotores que trabajan y seguirán trabajando en esa comunidad ya van a continuar, ¿no? Entonces, ellos de repente no han sido los destinatarios directos, fueron los niños, ¿no? Los niños, si se trata de profesores también, son los niños los destinatarios directos. Pero al calificar, al capacitar a los profesores,
Entonces, ahí hay un impacto que va más allá de los niños con los que trabajan estos profesores. Entonces, estos profesores van a seguir trabajando en el futuro con otros niños, pero ahí ya hay el proyecto indirectamente sigue contribuyendo, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver como parte también del impacto del proyecto. Por eso es importante siempre señalar que hay beneficiarios indirectos, ¿no? Aunque se nos pide siempre, especialmente cuando hay una solicitud de una contribución, se pide que sea muy concreto en la descripción, en la cantidad de los destinatarios directos, pero siempre hay que señalar los destinatarios indirectos. Y eso tiene que hacerse en términos de cobertura, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde alcanza el impacto, ¿no? Los cambios reales que se van a ver como consecuencia del proyecto? Ahora vamos a ver cómo tenemos que plantear los objetivos, ¿no? Cómo tenemos que diseñar los objetivos. Esto responde a la pregunta, ¿para qué se realiza el proyecto? Aquí tenemos que expresar cuáles son los logros que queremos alcanzar en la solución de los problemas detectados en el análisis situacional, ¿no? Y los objetivos representan el eje de todo el proyecto, son la guía durante todo el tiempo de vida que tenga este proyecto que nosotros vamos a diseñar. Nuestra guía van a ser los objetivos, a través de ellos vamos a ver el desarrollo del trabajo, de las actividades que se van implementando para justamente cambiar la vida, cambiar esa situación problemática que habíamos identificado, ¿no? Al inicio. Entonces, por eso es importante. Y hay dos tipos principalmente de objetivos. Hay objetivos generales y objetivos específicos. Entonces, y tiene que haber una coherencia entre ellos. Entonces, un objetivo general tiene que expresar una sociedad, acá por ejemplo, acá decimos, indica el propósito general del proyecto y suele enfocarse en el resultado final deseado del mismo. Entonces nosotros ahí, ese objetivo nos va a decir hacia dónde quiere ir el objetivo general. No por ello debe ser demasiado ambicioso ni ambiguo, ¿no? No tiene que ser claro, directo. Y es importante no confundir el objetivo general con la finalidad, ¿no? Entonces, es una situación ideal, es como así, lo que sigue, si alcanzamos el objetivo, vamos a tener una finalidad, ¿no? A la cual va a contribuir el proyecto. Tampoco con los medios, ¿no? No, se llevan a cabo, por ejemplo, asesorar, capacitar, realizar un estudio, eso no debemos confundir el objetivo general con con los medios. Y los objetivos específicos complementan o son los que nos detallan mejor cuáles son los pasos que vamos a dar para cumplir con el objetivo general. Son como un desglose del mismo. Por lo tanto, tiene que guardar coherencia entre el objetivo general y los objetivos específicos, los cuales tampoco deben confundirse con las actividades. Y tampoco es que tengamos un gran número de objetivos específicos, sino aquellos que sean realmente necesarios para que pueda cumplir el objetivo general. Es importante siempre para poder, los objetivos tienen que ser muy precisos, al momento tenemos que hacerlos de manera muy pensada, ¿no? Entonces, tienen que tener ciertas características, que son las que vamos a detallar a continuación. Tienen que ser claros, ¿no? Es fácil para una persona ajena al programa ver los cambios que usted quiere producir para los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, si ese es, por ejemplo, en el caso de los niños que están, de los adolescentes del proyecto Jardineros de la Ciudad, de repente están en una situación de riesgo porque no tienen los recursos y pueden entrar en unas actividades que les van a afectar a su dignidad, a su persona, y que además no les va a hacer que cumplan sus derechos a la educación, a estar sanos, ¿no? A que no se atente contra la moral de estos adolescentes, de estos y estas adolescentes. Entonces, tenemos que ver qué cambios tenemos. Entonces, queremos que los y las adolescentes vayan a un trabajo que se les permita tener recursos para contribuir con su familia, pero al mismo tiempo los proteja. No es que se van a ir a trabajar
en la recolección de la basura o de desechos, ¿no?, que existen en la ciudad, porque eso afectaría su salud, eso afectaría también a su persona, a su dignidad de alguna manera, ¿no? Entonces, es importante eso, y eso tiene que ser claro. Después, orientados al cambio, ¿no? Entonces, en este mismo ejemplo estamos viendo que están orientándolos al cambio. Ellos se podrían estar en una situación de riesgo, de entrar en situaciones de violencia, o que los induzcan al delito de repente, o a las faltas, ¿no? En el caso de los adolescentes no podemos hablar de delitos, pero de faltas. Entonces, tenemos que asegurarnos de que los oriente a cambios, pero cambios que los beneficien. Y tiene que estar a cambios. No se trata de describir, ¿no? Dice, los niños van a los jardineros de la ciudad, los adolescentes y las adolescentes van a sembrar, o sea, no queremos en el objetivo ver eso, ¿no? Entonces, por eso hay que distinguir entre una actividad y lo que es el objetivo, cuál es el fin, el cambio que desean producir en estas personas. Entonces, eso va a hacer que tengamos también indicadores, vamos a ver luego el tema de los indicadores, para que se pueda monitorear el impacto que el proyecto tiene en la vida de los niños, niñas, perdón, en este caso estamos dando el ejemplo de los y de las adolescentes. También debemos preguntarnos si los objetivos son realistas. A veces queremos hacer grandes cosas, muchas cosas, para poder cambiar la vida, ¿no? Porque nos encontramos ante problemas fuertes. Entonces queremos y nos emocionamos y ponemos un montón de cosas, pero todo esto tiene que ser de una coherencia donde lo que queremos hacer vaya con el tiempo en el que lo queremos hacer, con los recursos con los que contamos, ¿no? Recursos humanos, recursos materiales, recursos económicos también. Entonces, tenemos que ser realistas, ¿no? Y tienen que ser mensurables. Entonces, ¿cómo vamos a poder medir estos cambios? A través de estos objetivos que nos estamos planteando. Entonces, ¿cómo vamos? Tenemos que contar con instrumentos que nos permitan recopilar la información que luego nos permita también medir el logro de los objetivos. Entonces, no vamos a ir y vamos a hacer una descripción de todo lo que se está haciendo, sino que hay que tener instrumentos, ¿no? Eso tiene que ver ya con la implementación y con el seguimiento para que se pueda, pero esto tiene que estar claro desde el diseño del proyecto, desde cómo redactamos los objetivos, cuáles son los contenidos de estos objetivos, ¿no? Para que al final puedan ser medibles, no nos perdamos en la maraña de información, no nos perdamos en la maraña de actividades que pueden salir de objetivos que no son realistas, que no son concretos, que no son claros, que no son realizables. Luego, de los objetivos, tenemos que ver también cuáles son las metas o los resultados, ¿no? Entonces, las metas nos permiten operativizar los resultados. ¿De qué manera? Cuantificándolos en logros específicos. ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y también cualificándolos. ¿De qué calidad es lo que pretendemos alcanzar? Entonces, las metas traducen todo lo que nos estamos planteando de manera un poco más amplia en los objetivos. Entonces, las metas nos permiten hacerlo de manera más concreta, porque tenemos que decir cuánto, ¿no? ¿Cuántos adolescentes van a participar? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿No? Entonces ya eso nos hace aterrizar en operaciones concretas. Y eso nos va a servir luego para el diseño de las actividades y también para ver los recursos que necesitamos para eso. Entonces, ¿cuáles, por lo tanto, son los requisitos para las metas? Las metas deben ser específicas, como ya decíamos, en términos de cantidad, calidad y tiempo. Deben ser relevantes en relación con la medición del logro de los objetivos, ¿no? No irnos a hacer cosas así pequeñitas que pueden aportar un 5% a los objetivos que nos habíamos propuesto. No, deben ser las metas relevantes para que pueda alcanzar esos objetivos. Deben ser claras, realistas y coherentes con los objetivos, que es algo que venimos
señalando y algo que hay que tener permanentemente en cuenta cuando uno está elaborando un proyecto. Aquí también vamos, miren cómo ustedes vamos yendo de lo más general a lo más particular, ¿no? Entonces los indicadores nos permiten medir el alcance de una meta o resultado y su grado de consecución o logro, ¿no? Entonces es clave ponerlos desde el momento del diseño del proyecto. Y aquí, por mi experiencia, quiero indicarles que los indicadores, por ejemplo, nos permiten señalar no discriminación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ver el tema de género. Entonces, ver, siempre tener presente, tantos niños, tantas niñas. Una actividad de capacitación, se capacitará a 100, 100 niños y niñas. Entonces, ¿cuántos van a ser niñas? Porque a veces ahí es que estamos también nosotros reproduciendo los problemas de género que tenemos, ¿no? Cuando no somos coherentes con hacer un trabajo de equidad de género. Entonces reproducimos inequidad. Entonces, si son 100 niños y niñas y tenemos que estamos solamente invitando a esta actividad a 20 niñas y a 80 niños, entonces tenemos que decir, bueno, estamos cumpliendo con la no discriminación, estamos cumpliendo con la participación de todos los niños que deberían estar, entonces eso es un indicador de el interés superior del niño cuando solamente estamos pensando en un género, masculino generalmente, ¿no? O también en no discriminación por discapacidad, no discriminación por origen étnico, por origen socioeconómico. Entonces, los indicadores nos ayudan a poner eso acá desde el comienzo. Entonces, vamos a ser coherentes y vamos a promover la equidad, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a hacer, ¿no? Para que ustedes... Y esto nos va a permitir luego hacer la evaluación, tener una evaluación coherente con todo lo que es nuestro marco también, nuestro marco conceptual, con nuestro enfoque de derechos, ¿no? Y al final, acuerdan de los 5 criterios para hacer las evaluaciones, ¿no? Entonces la evaluación ahí nos va a hacer la eficiencia, la eficacia. Entonces esos 5 indicadores son importantes a tenerlos en cuenta para que, sí, nosotros desde el comienzo estamos señalándolos en los indicadores. Acá lo vamos a pasar y es básicamente cómo elaborar un objetivo general, ¿no? Objetivos específicos, por ejemplo, y las metas. Entonces, el objetivo general es formalizar la creación y funcionamiento de defensorías rurales. Así, general, ¿no? Pero estamos yendo a lo específico, son creación y funcionamiento de defensorías rurales. Entonces, los objetivos específicos nos dicen lograr que 3 municipalidades de la provincia de Salta emitan ordenanzas, ¿no? Las ordenanzas municipales permiten crear, porque para que formalicen las defensorías rurales, y 10 municipalidades distritales emitan sus respectivas ordenanzas municipales de creación de las defensorías distritales. Las metas son sensibilizar a la población para que apoyen, ¿no? Para que además sean, y tienen que ir a cursos, a visitas, donde se les va a explicar, captar y formar defensores para que puedan poner en funcionamiento las defensorías. No es necesario, no es solamente crearlas, sino que funcione. Entonces, para eso hay que invitar a personas que pueden ser capacitadas para formarlos como defensores. Y luego hay que crear el espacio donde se van a desarrollar las defensorías, ¿no? Entonces hay que tener recursos para que luego funcionen, ¿no? Entonces miren ustedes cómo acá ya prácticamente estamos viendo cómo va a ser ese proyecto, ¿no? Entonces es muy interesante. Y otra parte interesante del proyecto también son las actividades. Esto responde a la pregunta de cómo va a realizarse, cómo va a funcionar el proyecto. Por eso, incluso es importante, nos ayuda mucho el lenguaje, ¿no? Mientras que los objetivos los dejamos en infinitivo, entonces las actividades, más bien no hay que ponerlas en infinitivo, sino deben expresar los pasos que hay que ir dando para desarrollar los objetivos del proyecto. Las actividades deben ser el primer paso de repente en que se hace conocido un proyecto. Pues el objetivo todavía queda de una manera al comienzo, todavía queda de una manera etérea, ¿no? Estamos pensando, esto es lo que queremos hacer. Pero las actividades ya van a haber, va a haber visitas,
va a haber sensibilización, va a haber capacitación, va a haber producción de materiales. Y a través de eso se va a ir viendo el proyecto, cómo surge, empieza a funcionar el proyecto, ¿no? Entonces, por eso deben ser las esenciales para que produzcan los resultados que queremos lograr con nuestros objetivos. Y deben ser realistas también. ¿En qué tiempo las vamos a realizar? Con las capacidades que se tienen. Estamos hablando de todas las capacidades humanas, materiales, económicas, etcétera, ¿no? Para poder realizar el proyecto. Y también establecer, muchas veces tienen un orden, ¿no? Y una organización, de hecho deben tenerlas. Siempre hay que empezar desde de lo básico, de lo más sencillo, para ir aumentando, ¿no? Entonces, veíamos en el ejemplo anterior cómo es primero que sensibilizas, das a conocer el proyecto, te presentas, visitas a los actores claves para que ellos sepan, y luego vas avanzando, y de ahí viene ya elaboras materiales. ¿Para qué? Para capacitar, para formar a los defensores, ¿no? Entonces, después ya, y paralelamente a esto también hay otro nivel de actividades que van hacia el tema de políticas, ¿no? El tema de la legislación, para que se creen las defensorías, ¿no? Y ahí también hay un nivel de sensibilización, pero a otros actores. Entonces ahí, y después ya, entonces se empieza a decir, ya tenemos todo esto formado, todo, y por este lado vamos haciendo las actividades que tienen que ver con crear los espacios donde van a funcionar las defensorías, siguiendo nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, es importantísimo que todas se concatenen, que todas tengan coherencia. Entonces, eso es. Y finalmente, no es finalmente, pero cómo relacionamos lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, debemos elaborar, todo proyecto debe tener un cronograma o calendario general de las actividades. Entonces, ¿para qué? Porque este va a ser el día a día, ¿no? El día a día. Y va a contribuir a determinar y nos va a guiar cuándo se van a hacer las actividades previstas en el proyecto. De acuerdo al objetivo general y a los objetivos específicos y a las actividades, entonces vamos a ver que hay unas actividades para cumplir un objetivo específico 1, otras para el objetivo específico 2 y otras para el 3. Entonces, tenemos que ir poniendo ahí actividades por objetivo en este cronograma, ¿no? Y entonces, y muchas veces también es mejor no hacerlo aparte, pero acá al costado poner quiénes son los responsables de esas actividades, para que luego en las evaluaciones que se hacen durante el transcurso del proyecto, entonces se vayan realizando, se vayan viendo, ¿no? Si se está cumpliendo, no se está cumpliendo, qué cosas se tienen que ajustar, qué cosas están bien, que se están logrando. Hemos venido hablando desde el comienzo que todos los proyectos implican recursos, definitivamente, ¿no? Entonces son los medios imprescindibles para conseguir resultados del proyecto y alcanzar los objetivos. Y aquí estamos respondiendo a la pregunta ¿con qué? ¿No? Ya yo vengo mencionando que son los recursos, pueden ser humanos, las personas que participan, ¿no? ¿Qué calificación se necesita para el proyecto? ¿No? Por ejemplo, un proyecto de salud va a necesitar una calificación directa diferente de las personas que van a participar en él, seguramente a un proyecto de educación. Entonces hay que estar viendo las calificaciones necesarias y las funciones que se van a encomendar a cada una de las personas de los recursos humanos que tenemos, ¿no? Luego también están los recursos materiales. Entonces ahí hay que hacer desde la infraestructura física, dónde va a funcionar, con qué medios contamos en esa infraestructura física, ¿no? Entonces, asimismo, de todos los equipos y medios técnicos, tecnológicos que se vayan a utilizar y que sean necesarias según la naturaleza del proyecto. Y finalmente también los medios financieros, los recursos financieros. Tenemos que tener es necesario que en los recursos humanos tener una persona que dé seguimiento a todo el tema financiero. Los contadores, por ejemplo, ayudan y apoyan mucho en que se implemente adecuadamente posteriormente el proyecto. Entonces, para eso hay que hacer también un buen presupuesto, ¿no? Un buen presupuesto donde vamos a ver todos los recursos financieros que se necesitan.
Y entonces hay que costear las actividades del proyecto, los materiales, todo, para que podamos luego tener una cantidad y solicitarla o reunirla para que se pueda realizar el proyecto. Aquí tenemos ya en la fase de implementación. Ahí hemos concluido ya, con el punto anterior hemos concluido con la elaboración del proyecto. Todos esos puntos deben estar detallados en el proyecto. Aquí entramos a la etapa de la implementación o ejecución del proyecto, ¿no? En el gráfico que teníamos en una de las primeras diapositivas. Entonces, aquí, cuando ya nos aprobaron el proyecto, nos dieron los recursos, hemos convocado a los profesionales, a las personas que van a participar en el proyecto, entonces viene la etapa de decir, ya, esto era el proyecto, que era el nivel de diseño, de lo que queremos hacer, pero ahora ya tenemos que entrar al terreno, tenemos que entrar a la acción. Entonces, para eso necesitamos elaborar un plan de ejecución, también llamado plan de operaciones o planes de acción. Aquí vamos a tener que ajustar algunos aspectos del proyecto, como por ejemplo, ya de manera más definitiva, más definida, en la estructura organizativa. ¿Quién va a ser el responsable o los responsables del proyecto? ¿Quiénes van a ser otros participantes? ¿Quiénes van a ser los socios? ¿No? ¿Qué formas de coordinación y comunicación se van a establecer entre todos los participantes? ¿No? Entonces, ¿cuántas nos vamos a reunir? ¿Cuántas veces nos vamos a reunir? ¿Cómo vamos a registrar esas reuniones? ¿Cómo se van a establecer las responsabilidades? ¿Quién va a dar seguimiento a qué tipo de actividades? Todo eso es la parte organizativa de este plan de acción o plan de ejecución. Tiene que haber también una programación más detallada. Cuando uno presenta el proyecto, como lo teníamos ahí en el gráfico, uno de los gráficos anteriores, veían ustedes, era por semanas. Cuando ya tenemos que ir a la implementación, eso se tiene que transformar en días. O sea, esa semana, porque generalmente tenemos reuniones semanales, ¿no? Para la ejecución se tienen reuniones semanales. Entonces ahí una persona es responsable de las actividades de comunicación, ¿no? Y durante su semana tiene actividades que realizar. Otra persona es la responsable de capacitación y también durante cada día de la semana va a tener actividades. Entonces, es una programación más detallada, o sea, poner ya sobre el terreno, como dije, todo el proyecto. Y también parte de la ejecución es el establecimiento de la secuencia en la que deben realizarse todas las operaciones que hemos estado mencionando. Y sobre todo, ajustar los calendarios, ¿no? El calendario de inicio a veces no coincide, a veces nos habían dicho, lo van a aprobar para tal fecha, pero los recursos, la aprobación, todo eso llega en una fecha posterior. Entonces hay que dar todo un ajuste al calendario. Y también la realización de ajustes en el presupuesto. Si fuera necesario, ¿no? Algunos te lo aprueban tal cual o en el momento de en las negociaciones del presupuesto, del proyecto, ahí se van estableciendo y ya vienen con cambios. Y entonces, por lo tanto, ahí no hay que hacer ningún cambio porque ya está de por medio la empresa, la organización de apoyo que está dando los recursos y se firman contratos inclusive. Entonces, ahí no pueden haber cambios de parte, solamente de que los que están implementando el proyecto deciden cambiar presupuesto. No, el presupuesto es algo que se va negociando, si hay cambios se hacen en el momento de la negociación, cuando ya se aprueba el presupuesto, el proyecto, es con ese. Y si hubieran algunos cambios, que muchas veces se necesitan, por la experiencia de los digo, entonces esos tienen que ser consultados. Tienen que ser consultados y aprobados por la organización, por la institución que ha brindado los recursos financieros para ese proyecto. Entonces, eso es una recomendación que hay que cumplir porque es muy, muy serio. Bueno, y también otra etapa de un proyecto es el monitoreo, cuando ya se implementa el monitoreo y la evaluación. En el monitoreo es una actividad continua, ¿no? Como les decía, ya tenemos el plan de ejecución o el plan de acción, entonces eso va generando información, datos. Y esto sirve para ver si el programa está funcionando o no. Entonces el monitoreo nos ayuda también en la evaluación, porque entonces en algún momento del monitoreo decimos, entonces, hay evaluaciones también de mediano plazo.
¿no? Entonces, hay evaluaciones antes, evaluación post y evaluaciones intermedias también. Entonces, esto nos va a ayudar en monitoreo continuo, ¿no? en nuestras evaluaciones intermedias. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a la evaluación final, por ejemplo, no lleguemos con problemas que podían haberse solucionado en el camino, ¿no? Entonces, la evaluación, por ejemplo, una evaluación ya programada, inclusive en el proyecto, dicen, vamos a tener una evaluación intermedia y una evaluación final, y tienen fechas específicas. También en el acuerdo que se establece con las personas que dan los recursos o con los responsables del proyecto, entonces hay que tener en cuenta cuándo establecer las fechas y quiénes lo van a hacer, ¿no? Generalmente son evaluadores externos, especialmente para las evaluaciones finales, ¿no? Y, sin embargo, también hay que proponer que haya una evaluación participativa con los destinatarios del proyecto, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes, que estén presentes también, que no generalmente cuando se hacen los proyectos se les pregunta a todos, ¿no? Y esto vale para todas las etapas del proyecto, muchas veces, le pregunta a las personas adultas, a los adultos mayores, a todos, pero no se les pregunta a los niños, niñas y adolescentes. Esa es una programación con enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes, y ellos tienen que estar presentes a lo largo de todas las fases del proyecto, ¿no? También en evaluación. Entonces, coordinar con las agencias, con las instituciones que aportan los recursos para que se considere la participación de los niños, niñas y adolescentes. Esto a veces implica y hay que ponerlo desde el comienzo porque implica mayores recursos en términos económicos, en términos de personal y en términos de tiempo. Entonces, por lo tanto, tiene que estar aprobado para que se pueda hacer, porque los documentos que se hacen generalmente en los proyectos son documentos técnicos. Pero eso no nos debe desanimar de no hacer no contar con la participación de los niños, niñas y adolescentes en todas las etapas del proyecto. Al contrario, el contar con ellos va a hacer que el proyecto que tenga más impacto, que realmente contribuya al cambio de los niños, niñas y adolescentes. Realmente, con su sola participación en toda la fase del proyecto, ya está contribuyendo, lo está a la formación de los niños, porque están aprendiendo cómo hacer un proyecto, están aprendiendo cómo se les está valorando también a ellos, se está cumpliendo con sus derechos. Y entonces eso es importante, aunque esto pueda tener que demorar, nos demande, por ejemplo, que tengamos que hacer materiales amigables. Como les decía, los proyectos proporcionan una serie de información en instrumentos que son técnicos, difíciles para los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, no nos debemos desanimar, como les decía, porque sí se puede hacer. Y contando con la misma participación de los niños para hacer estos materiales amigables. Una fase también muy importante es y ya la final y lo que le da sentido a hacer un proyecto son el aprendizaje y la retroalimentación. El aprendizaje es el proceso de reflexionar y sacar conclusiones acerca de todo lo que nosotros hemos experimentado durante el desarrollo de la elaboración del proyecto y de su implementación. Entonces, ahí se gana una gran cantidad de conocimiento, como les decía. Por eso les decía, si los niños participan, o todas las personas que participan, ya están ganando en conocimiento, en esta experiencia de hacer un proyecto que tiene un tema, y cada proyecto es diferente. Por lo tanto, debemos tratar de que sea participativo. Y también servirá para formular futuras posibilidades y decisiones. Ustedes van a encontrar, como decíamos, tenemos que abocarnos por condiciones de costos, de tiempo, de profundización, de repente en algún tema y en una localidad determinada. Pero eso nos va a permitir luego ver que hay otras cosas que se pueden seguir haciendo, ¿no? Entonces surgen nuevas posibilidades y decisiones. Entonces la organización, por eso es que tiene que ser participativa también de todos los participantes de la organización, porque va a desarrollar una cultura de aprendizaje que todavía lamentablemente no existe en nuestra sociedad ni en todas las organizaciones, ¿no? Porque eso toma mucho tiempo, muchos recursos, etcétera, pero es muy necesario.
Y la retroalimentación, también lo llamamos rendición de cuentas, ¿no? Es el proceso de comunicar a los diversos actores dentro y fuera de la organización. Si trabajamos con los niños, niñas y adolescentes, entonces estamos haciendo algo con ellos, se consiguen los recursos y todo, entonces debemos también invitarlos a participar para que ellos opinen, para que de verdad ellos nos digan si ha cambiado y qué ha cambiado en sus vidas. Los adultos ya tuvimos nuestra oportunidad de vivir la niñez, entonces, y cada etapa, cada tiempo es diferente. Entonces ahora tenemos que escuchar a los niños, cómo ellos están viviendo y hay que rendirles cuentas también. Miren, esto lo pedimos ustedes, chicos, chicos, chicas, hemos cumplido, este proyecto está cumpliendo con lo que ustedes querían, entonces es realmente rendirles cuentas. Hemos hecho tales y tales cosas. ¿Ha sido lo correcto? No, puede ser que sí una parte, puede ser que en otras haya que mejorar cosas, y eso es justamente las lecciones que queremos sacar de experiencias como estas, ¿no? Porque eso va a motivar que haya cambios y vamos a trabajar de una manera más eficaz, más efectiva. Entonces, ofrece a otras personas ejemplos de buenas prácticas para que ellos también lo puedan realizar. Y también forma parte de toda la información que se necesita para hacer acciones de incidencia ante las autoridades, tanto a nivel local, nacional e inclusive internacional, ¿no? Entonces nos va a dejar infinidad de aprendizaje, de información que luego vamos a poder usar en los diferentes niveles. Bueno, con esto hemos terminado el curso. Espero que haya sido importante para ustedes, para mí lo ha sido, y les agradezco por ello, y espero que podamos seguir comunicándonos a través de los trabajos que ustedes van a hacer, y quedo en contacto permanente para la información que ustedes requieran de mí, y tienen acá la bibliografía con la cual pueden consultar y desarrollar más toda la información que he podido transmitirles. Muchas gracias.